buenos días, Semilla. Les saludamos a cada una de las familias que están conectadas este hermoso domingo. Recuerda que estamos en el estudio de Apocalipsis y si tú no has escuchado todos o es la primera vez que te conectas, tenemos toda la serie disponible en nuestro canal de YouTube y también en la aplicación Semilla. Ahora mismo estás viendo en pantalla lo sencillo que es usarla y a través de la app puedes acceder al material extra que tenemos disponible para ti. Hablando de Apocalipsis, esta semana hubo dos preguntas que yo sé que sacudieron a más de uno. La primera, ¿cómo era tu vida cuando tu pasión era predicarle el evangelio a otros? Y la segunda, ¿qué cosas necesitan cambiar en tu manera de pensar? Y eso va de la mano en lo que hemos aprendido en Apocalipsis. Recordar de dónde Dios nos sacó, pero sobre todo traer a memoria aquellos días, meses, años en los que el corazón te ardía por compartir el mensaje transformador, ese mensaje de esperanza que a ti te transformó. Así que, familia, no olvidemos nuestro primer amor. Recuerda que hemos hecho un compromiso de no faltar a nuestras células virtuales durante 7 semanas, ya que nos encontramos en una etapa altamente práctica y de verdad no quieres perderte ninguna de estas conversaciones sobre Apocalipsis que tendrán un gran impacto en tu vida. En otras noticias estamos muy contentos porque hoy fue nuestra reunión presencial en Orange County. Fue un tiempo glorioso de mucha comunión. Todas las fotos y claro, el chisme celestial la próxima semana. Le hacemos la invitación a nuestra familia de Tijuana y sus alrededores, Rosarito, Ensenada, Mexicali. Ponlo en el calendario de tu teléfono, apúntalo en tu agenda porque la próxima reunión presencial será el primer domingo de noviembre y queremos invitarte también a que nos ayudes en oración y sobre todo que invites a alguien. Recuerda también que en nuestra siguiente reunión presencial vamos a tener presentación de niños, esta linda acción bíblica de presentar a nuestros hijos para el servicio, para el conocimiento de Dios. Y vamos a estar acompañándote como familia de la fe, orando por ti en esta decisión tan importante. Así que no lo olvides, trae a tus pequeños para que desde muy temprana edad sean parte de esta comunidad multigeneracional, que estamos apasionados por Jesús, nos equipamos en su palabra y nos sumamos a la restauración del mundo. Amada familia Semilla, te invito a que con un corazón agradecido y utilizando tu instrumento, el instrumento que Dios te regaló, tu voz, exaltemos al que nos transformó a través de las canciones. Permíteme leerte lo que dice este versículo de Apocalipsis. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. Y siento tu presencia como el aire al caminar. Y sé que estás aquí, me llenas de seguridad. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas
pensar que ya no puedo caminar, y al oír tu voz encuentro mi tranquilidad, y sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Seguimos adorando juntos, familia. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, y más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo,
es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. Cantamos juntos porque no envió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hola Semilla, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir uno de mis devocionales en Proverbios 8 del 35 al 36. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Señor, gracias por la sabiduría que ofreces a través de tu palabra. Quiero valorarla y amarla. Quiero buscarla con diligencia. Reconozco que con tan solo dar prioridad a otras cosas en mi vida en vez de leer tu palabra es una forma de rechazo hacia la sabiduría. Es decir, que por ese día no necesito tus consejos. Perdóname por las veces que he priorizado otras cosas antes que a ti. Quiero continuar esta disciplina de conectarme contigo y buscar la sabiduría de tu palabra día a día. Gracias por el perdón que me ofreces y gracias por tus consejos a mi vida. Amén. Familia hermosa, ¿cómo están? Les saludamos. ¿Nombre? Jeremías. Y su hermano Benjamín desde acá, desde el refugio Semilla en Tijuana, con las noticias más importantes de lo que está sucediendo aquí en esta casa de bendición, de la cual ustedes también forman parte a través de sus oraciones y de sus donaciones. Quisiera platicarles 3 cosas muy importantes que están sucediendo aquí y que nuestro Señor está haciendo con nosotros. La primera es nuestros corazones. El Señor está trabajando con nuestros corazones de tal manera que al día de hoy tenemos una familia más unida, de la cual yo también formo parte y de lo cual estoy demasiado agradecido. La segunda cosa importante es que tenemos a un supercampeón que ya empezó a leer. Platícanos, Jeremías, ¿cómo fue que ya aprendiste a leer? Porque tuve muchas clases. ¿Y quién te dio las clases? Una muchacha llamada Mari. Mari, para que aquellos que no conocen a Mari, se acaba de agregar a nuestra comunidad y es una maestra que viene desde Nicaragua con todo un testimonio de vida y a la cual nos encantaría que la llevaran en oración. Nosotros estamos orando mucho para poder mostrarle el amor de Jesucristo en su vida. Nos ayudan a orar por ella. La tercera cosa más importante también que les queremos decir es que nuestros hermanos, la familia Perla, Juan Carlos y Araceli, los papás de Jeremías, ya están en un proceso legal en el cual serán bendecidos con un asilo en Estados Unidos, si Dios así lo permite. Una iglesia en Oregon ha pagado unos excelentes abogados y eso comprueba que nosotros solo venimos a sumarnos a la restauración del mundo. Les queremos demasiado. Quisiéramos que pudieran orar por nuestra hermana Araceli, la esposa de Juan Carlos, quien de pronto en medio de esta dinámica entre tanto varón, ella se siente un poco sola, lo ha externado. Quisiera que la lleváramos en oración y orando al Señor para que pueda encontrar más voces amigas que la ayuden y que la acompañen en la oración y en el devocional diario. Bendiciones, familia hermosa, nos vemos. Gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de sumarnos a lo que Él está haciendo para su gloria en esta tarea de reconciliación, de restauración de todas las cosas. Y en esta ocasión, bueno, pues en nuestro refugio en
Tijuana. En pantalla están las opciones para que todos podamos ser parte de esta tarea de sumarnos a la restauración de Tijuana. Recuerden que cuando lleguen a estos lugares electrónicos va a haber algunas pestañitas, opciones como ofrendas y diezmos. Hay un fondo que estamos creando que se llama Ofrenda Especial. Este es el que dedicamos directamente a nuestro refugio y también estamos allí creando un fondo para contingencias, para emergencias, para compasión. Bien, dicho esto, ahora sí. Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el verso 8. El título de esta charla es Esmirna, la iglesia rica. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tengamos una breve palabra de oración. Señor hermoso, gracias por el libro de la revelación de Jesucristo, por Apocalipsis. Gracias por la bendición que dejaste ahí para el que lee, para los que escuchan las palabras de esta profecía y los que guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, abre nuestros ojos para que en tu palabra veamos las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria seamos transformados como tu imagen por tu Espíritu. Esto oramos los semillosos y todos decimos, así sea. Amén, amén. Esmirna, la iglesia rica. La ciudad de Esmirna, ubicada a unas 35 millas al norte de Éfeso, en la actual Turquía, fue fundada un par de milenios antes de Jesucristo. Cuna de hombres célebres como Homero, el autor de estos dos poemas épicos famosísimos, la Ilíada y la Odisea. ¿Recuerdan? Bien, digo, si no lo recuerdo yo, mi mamá, maestra de literatura, me pone pero tache, me reprueba y me manda al kinder. En el año 600 antes de Jesucristo, Esmirna, fíjense lo interesante, fue devastada por completo por los lidios, permaneciendo así por casi 3 siglos hasta que en el año 290 volvió a vivir, fue reconstruida. Y algo interesantísimo es de que Esmirna es la única de las 7 ciudades donde estaban ubicadas las 7 iglesias destinatarias de estas 7 cartas en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que vive hasta el día de hoy. ¿No se te hace interesante? Fue devastada, estuvo muerta, pero he aquí que vive. Algo interesante es como la metáfora que la misma ciudad arroja. Resulta que algunos asocian la palabra Esmirna con la palabra mirra. Por lo tanto, algunos lingüistas aseguran que la palabra Esmirna pudiera estar asociada con muerte, porque la mirra era esta especie aromática con la que se embalsamaban los cuerpos en la sepultura. En otras palabras, asociada con la muerte. Pero, por otra parte, dice la historia que Esmirna ha sido de las ciudades más bellas. De hecho, todos sus edificios en la colina formaban algo así como una corona que embellecía a Esmirna, conociéndole como la corona de Esmirna. Interesante metáfora. Mirra, muerte, pero a la vez bella. Muy, muy bella. Por eso es interesante e importante en esta ocasión recordar las palabras que Jesús nos dice en Juan 7, no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio juzguemos. Esta iglesia ubicada en esta ciudad de Esmirna
debía observar en su propia historia la poderosa metáfora. ¿Cuál? Pues vida después de la muerte, gloria después de la humillación. La muerte, según esta metáfora, pues no tiene la última palabra, y según Jesús, Él dijo ser la resurrección y la vida, y dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta iglesia supo atesorar y vivir de acuerdo a esta verdad. Les invito a escuchar. ¿Y por qué digo escuchar? Es todo aquel que es invitado, todo aquel que tiene oído, a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos pues esta carta de Jesús a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia rica. ¿Recuerdan los 3 niveles para entender o leer estas cartas? Bueno, pues el nivel histórico, estas fueron ciudades específicas, iglesias específicas, y necesitamos entenderlo, bueno, pues en el contexto de la historia. Pero también el número 7, lo hemos repetido varias veces, en la paleta del pintor de Juan, es un elemento que él usa para describir la totalidad o la plenitud. Por lo tanto, estas no eran las únicas iglesias en Asia, sino representaban la totalidad de la iglesia, no solamente en aquella época, sino en todas las épocas, no solamente en aquella geografía, sino en todas las geografías. La iglesia universal. Pero la tercera manera de escuchar estas cartas es a nivel personal. Si tú tienes oído, escucha lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Bien. Son 5 los elementos que Jesús usa para elaborar cada una de estas cartas. Y en dos ocasiones no usa la reprensión. Esta es la primera de esas 2 ocasiones. ¿Cuál es la otra iglesia a la que no le reprocha y no le reprende? Bueno, lean capítulo 2 y capítulo 3 y ustedes mismos descúbranlas. Los elementos son el recordatorio, el reconocimiento, la reprensión, que en este caso no la vamos a escuchar porque no está contenida en esta carta. En cuarto y quinto lugar es la advertencia y la promesa. Bien, comencemos con el recordatorio, si les parece bien. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto como la ciudad y vivió, dice esto. Y es interesantísimo cómo Jesús a cada iglesia les recuerda. Por esto es el recordatorio, parte de su revelación a Juan en el capítulo 1 y a él, ya a Esmirna, es este aspecto, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto les da perspectiva, ¿estás de acuerdo? Dándonos certeza de que la vida no es la única ni la última realidad, sino Jesucristo es la resurrección y la vida, ya el primero y el último, nuestro origen, nuestro destino, nos da perspectiva, y esta iglesia sufriente que enfrentaba la misma muerte les daba perspectiva de que la vida y la muerte no tienen, mejor dicho, la muerte no tiene la última palabra. Y como es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que resucitó, porque era imposible que la muerte pudiera retener al autor de la vida. Esto le da autoridad, esto le da peso a estas palabras. Son confiables, porque Jesucristo a través de su resurrección, según Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder. Por lo tanto, tú y yo y esta iglesia pudo y podemos nosotros tener certeza y confianza en lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, escuchemos el reconocimiento, si les parece. Yo conozco tus obras, tareas y tribulación, aflicción y tu pobreza. Y dice Jesús, pero tú eres rico. No miremos, no nos enfoquemos en lo que miran nuestros ojos. Lo que tú ves es temporal, lo que no se ve es eterno. Me gusta mucho este reconocimiento porque es una invitación
a ver las cosas con justo juicio y desde la óptica divina y desde la perspectiva eterna. Y la blasfemia, dice también, la conozco, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas cartas a las 7 iglesias pues presentan similitudes y también presentan contrastes. Va a ser interesante que las leamos una y otra vez y podamos descubrir, identificar y sobre todo recordar estas similitudes y estos contrastes. ¿Cuántas puedes encontrar? ¿Por qué no lo comentamos en las células? Esta es una de las 2 iglesias para las cuales Jesús, ya lo decíamos, pues no tiene una reprensión. Pero algo que pudiera ser, y que es de hecho una de sus similitudes, es esto que a mí me suena como un estribillo, una frase que se repite constantemente como encabezado de su reconocimiento, donde dice: yo conozco tus obras. Y bueno, qué importante son para el Señor nuestras obras. Ya lo escribía el hermano del Señor, Santiago el apóstol, en su carta acerca de aquellas personas que se dicen tener fe, pero no tienen obras. A esas personas Santiago les escribió: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así una vida de fe sin obras también está muerta. A ellos los reta, y pudiera retarnos a ti y a mí. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dice Santiago. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo conozco tus obras. Al final dice una de las bendiciones que también las semanas pasadas estuvimos comentando en las células, que bienaventurados los que duermen y descansan y mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos. Eso está en Apocalipsis 14. Pero sus obras van con ellos. Y nosotros daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y dice 1 Corintios 3 que recibiremos una recompensa o sufriremos también una pérdida. Y todo esto no a través de nuestra teología, de nuestra filosofía, sino de nuestras obras. Evidencia de una fe verdadera. Bien, su condición. Vamos a platicar un poquito de cuál era su condición. Esmirna era el centro de adoración al emperador en Asia Menor. ¿Se pueden imaginar? Parece ser que para entonces el 70% de la población de Esmirna eran judíos, y estos judíos estaban exentos por su creencia por parte del Imperio Romano para ofrecer a otros dioses adoración o inclusive adoración al mismo emperador, pero no así los cristianos, porque los cristianos eran perseguidos por los judíos. Recordemos el testimonio que hace, o la defensa que hace Pablo en el capítulo 25 del libro de los Hechos ante Agripa el rey, donde él confiesa que él arrastraba a los discípulos de Jesucristo obligándolos a blasfemar. Por eso dice que Jesús conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Por qué los que se dicen ser judíos? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el judío es aquel que lo es en el interior, en el corazón, aquel que como Abraham, el precursor de los judíos, creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Aquellos que les es tomado por justicia el simplemente creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Por tal razón, aquellos judíos que hacían alardes de su linaje y perseguían a los discípulos de Jesucristo, se les identifica como sinagoga de Satanás. Sinagoga significa asamblea, y es que en contubernio con el Imperio Romano se dedicaban a cazar cristianos y meterlos en la cárcel. La cárcel no era un lugar como ahora para que las personas pagaran su condena. La cárcel era este lugar donde eran atormentados y donde se les inducía una confesión, ya sea una blasfemia en contra de Jesucristo o el declarar
su lealtad al Hijo de Dios y entonces sí experimentar la muerte y el martirio. Bien, estos judíos empoderados por los romanos para perseguir a los discípulos del Señor eran una auténtica asamblea de Satanás. Esa era la condición que el Señor conoce. Pero ¿cuál es la realidad? Decía, y tu pobreza. Y es que cuando ellos eran echados en la cárcel para ser torturados, para ser presionados, para hacerles blasfemar el nombre precioso y poderoso de Jesucristo que les salvó, eran despojados de sus bienes, eran despojados de sus trabajos, eran despojados de sus posesiones y entonces ellos y su familia experimentaban la pobreza absoluta. Pero desde la óptica divina, estos hermanos nuestros, estos discípulos de Jesucristo que experimentaban este martirio, ¿eran qué? Eran ricos. Por eso la reflexión es esa. Esmirna, la iglesia rica. Porque aún ellos que experimentarían la muerte por causa del nombre de Jesucristo, dice la Biblia que es preciosa ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Esmirna, la iglesia rica. Por eso el Señor nos dice en boca de Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, ¿qué dice la Biblia pues de los pobres ante los ojos de los hombres? Bueno, pues sí, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero también dice en el libro de Lucas, en el capítulo 6, 20, bienaventurados ustedes los pobres. Y ahí no está contextualmente hablando de la pobreza espiritual, sino de esta opresión que vivían bajo el imperio romano las personas menos favorecidas, porque recordemos que el imperio romano se caracterizaba de opresión que se conseguía a través de la violencia. Y Jesús dice, bienaventurados ustedes, pobres, porque suyo es el reino de los cielos. También dice Santiago, hermanos míos amados, escuchen, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? También Lucas capítulo 4, en el verso 18, dice Jesús mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios, por cuanto me ha ungido Dios, para dar buenas noticias a los pobres. Así es de que desde la óptica divina, estas personas que estaban experimentando pobreza, al ser despojados injustamente de sus bienes por confesar el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser nosotros salvos, sanos, libres y sobre todo reconciliarnos con el Padre, sino en el poderoso y único nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y bueno, pues, pobres, pero enriqueciendo a muchos. Por eso se les dice ricos. ¿Quién es rico? ¿El que atesora o el que vive para dar? Mira lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que ustedes con su pobreza fueses enriquecidos. De la misma manera, el discípulo, que no es mayor que su maestro, sigue el mismo patrón y sufre constantemente pruebas, aflicciones y persecuciones e incluso pobreza, para que con su pobreza muchos fuésemos hasta el día de hoy, mis amigos y hermanos en Jesucristo, enriquecidos. ¿Quién es rico pues ante los ojos de Dios? Déjame leerte lo que escribe Pablo acerca de un discípulo de Jesucristo como él, que vive para agradar a su Señor. Dice él, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, para honra, por deshonra, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos,
como castigados, pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo, como Jesús, a muchos, como no teniendo nada en este mundo, pero dice el apóstol Pablo, poseyéndolo todo. ¿Qué precio tan precioso pagaban nuestros hermanos por seguir los pasos del Maestro, por dar testimonio de su fe y confesar que no César, sino Jesucristo era, es y seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores? La reprensión, ninguna. ¿Qué reprensión puede tener el Señor para aquellos que han decidido no solamente vivir, sino, como Él dice, poner su vida por sus amigos, en rescate de otros? La advertencia. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. La palabra fiel viene de la palabra fidelidad y de la palabra fe. ¿Qué persona puede ser fiel sino aquella que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y eso es lo que enseña el apóstol Juan en su primera carta. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y una persona puede ser fiel cuando ha conocido el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, no temas en nada lo que vas a padecer. Cuando escuché las palabras no temas, las escuché 2 o 3 veces en mi cabeza, en mi corazón, y recordé que fueron las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué en el primer capítulo de su libro, en el verso 9, en la parte B, dice así: no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice a esta su iglesia no temas? Pues es muy sencillo, porque el perfecto amor, el de Cristo, echa fuera el temor. Y a Josué le dijo no temas porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto lo experimentó Daniel en el foso de los leones, porque estaba el mismo Señor liberándole de las fauces de esos felinos. Y también sus 3 amigos que fueron echados al horno de fuego, una cuarta figura, el Señor con ellos, estaba paseándose en medio del horno, y cuando fueron sacados del horno, ni aun sus ropas olían a carbón, ¿no? Es increíble cómo, pues, es Dios quien promete estar con nosotros. No temas porque el Señor tu Dios está contigo. El libro de Isaías: yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que te ayudo. Jesús en los evangelios: he aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sabe Dios librar de tentación, de persecución a los piadosos. ¿Te acuerdas de Esteban? ¿Te acuerdas del primer mártir en el capítulo 7 del libro de los Hechos? Cómo cuando fue apedreado por confesar el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono, y le dijo: Señor Jesús, en tus manos entrego mi espíritu. Cómo Dios da una gracia increíble, su presencia en medio de nosotros cuando experimentamos persecución, cuando experimentamos aflicción y cuando se experimenta el martirio. 10 días serían echados en la cárcel. Y ya comentamos que la cárcel no era un lugar para pagar las culpas. Se pagaba la deslealtad al emperador con la muerte, pero la cárcel era un instrumento de tortura para producir una confesión. Ahora, 10 días, no hay registros históricos de que fuesen perseguidos tan solo por 10 días. 10 días, cuando tú lees la Biblia y buscas 10 días en una concordancia, te encuentras con que es un periodo corto de tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones donde se habla de 10 días, en el caso de Labán, cuando dice: deja que la chica, antes de que vaya,
a sus parientes, se quede aquí en casa 10 días, o en el caso de también el rey Agripa, que estuvo de 8 a 10 días antes de escuchar la confesión de Pablo. Son periodos cortos. Pero hay personas que logran ver en el número 10 esta otra totalidad o plenitud, porque son 10 los 10 mandamientos, 10 las cortinas en el tabernáculo, 10 los reyes representados en los cuernos del dragón más adelante en Apocalipsis, 10 días. Parece que es una totalidad, o hasta que la persecución y el martirio llegue a su plenitud. Otros han visto en los 10 emperadores romanos, y tengo aquí los nombres, una referencia en los 10 días, porque es interesante que Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano, de entre otros muchos emperadores, fueron los únicos que con mucha crueldad persiguieron por 3 siglos a nuestros hermanos cristianos. ¿Pudiera estarse refiriendo a eso? Cuando ves la palabra de Dios, cuando ves la historia, el martirio y la persecución ha sido el pan de cada día de los creyentes. Y en esta carta, esta iglesia rica, sufriente ante los ojos de los hombres, pero rica ante los ojos de Dios, porque repito que es preciosa ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. No hay nada como una promesa de ser rescatados. No temas en nada lo que vas a padecer. Si algo promete el Señor es el padecimiento. Si algo promete el Señor es el sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. No es la única ni la última realidad, ¿no? Así que pensando en estos 10 días, lo que puede simbolizar, yo hice una pequeña definición contextual de lo que leo en Apocalipsis, de lo que leo en mi Biblia, y lo entendí algo así como 10 días sería un periodo limitado por la misericordia de Dios, que traerá sobre algunos de sus discípulos toda la ira de la persecución hasta el día de hoy. Ahora, pero a la luz de la eternidad es poco y es limitado. En otras palabras, siempre ha existido y existirá hasta que Jesucristo venga y lo que es en parte se acabe y venga lo perfecto, ¿no? Existirá la persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice el Señor. Entonces, no creo que esté refiriéndose a un tiempo limitado. Sí, limitado a la luz de la eternidad. Estoy convencido que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y en ese contexto entonces sí que es limitado. Pero no está haciendo una promesa de que solo van a ser probados tantito. No, van a ser aserrados. Van a ser muertos a filo de espada. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la promesa? Vamos a la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí introduce por primera vez Juan aquello que después en el capítulo 20 y 21 nos lo dirá con más claridad, y en un momento se los voy a leer, el tema de la segunda muerte. Pero permítanme, antes de terminar con esta idea de la segunda muerte, platicarles de Policarpo. Policarpo se le conoce, o la historia le conoce como el obispo de la iglesia justamente en Esmirna. Y fue un mártir. Y su historia la registran pues los anales de la historia. Y estos fragmentos históricos los extraje de un libro que les recomiendo mucho que se llama La vida de los mártires. Dice así: Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al escuchar que lo estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración.
lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron mucho haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo: jura y te daré la libertad, blasfema contra el Señor y contra su Cristo. Policarpo le respondió: durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? En la estaca fue solo atado y no clavado como era la costumbre, porque les aseguró que sí iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron la orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que manó de su cuerpo tal cantidad de sangre que apagó el fuego que le quemaba. Sin embargo, se dio orden, por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuese consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus restos como pudieron encontrar, y los hicieron enterrar de una manera decente. Policarpo venció la segunda muerte al no perder su confianza en el Señor que le había salvado. Él no sufrió daño de la segunda muerte. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Si aquellos fieles que experimentan la muerte son valientes y ante los ojos de Dios son ricos, ¿quiénes serían los cobardes? ¿Quiénes serían los incrédulos? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 20 se nos habla de que la muerte segunda será aquellos que no experimentaron la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, es sencillo de entender. Naces una vez, mueres físicamente y mueres espiritualmente. Naces dos veces, como Nicodemo, de tu mamá, pero del Espíritu también, del agua y del Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu Santo. Naces de nuevo a una relación preciosa con Jesucristo, mueres una vez. Lo voy a repetir. Naces una vez, mueres dos veces. Naces dos veces, mueres una sola vez. Ahora, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres obremos al arrepentimiento y reconozcamos y encontremos a Jesucristo, al Mesías, al Salvador del mundo, aquel que Dios estaba con él, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los seres humanos nuestros pecados. Y nos invita a que nos arrepintamos de todo corazón y que pongamos nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesucristo, quien murió en una cruz para perdonar todos nuestros pecados, y cuando nos arrepentimos, dice la Biblia, que Él envía a nuestro corazón del cielo su Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es ahí donde opera el segundo nacimiento. Y cuando tú naces de nuevo, mueres solamente en el cuerpo, pero lo dice la resurrección y la vida, que es Jesucristo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y te pregunto, ¿crees esto? ¿Qué tal si nos despedimos en una palabra de oración? Señor hermoso, es difícil poder entender y comprender la persecución en nuestros días, particularmente nosotros que estamos rodeados de privilegios, que vivimos en países que se dicen cristianos, que hay apertura para que tu palabra sea leída, entendida, etc. Si bien experimentamos también un precio por seguirte.
Pero Padre, hay muchas personas que en los países musulmanes, en los países comunistas, en muchas áreas también rurales, en el tercer mundo, Señor, y en muchos lugares, Señor, hay persecución y hay muerte. Ayúdanos a ser conscientes de esto, Padre precioso, y no tomarlo a la ligera. Ayúdanos a ser fieles, a poder poner nuestra confianza en Jesucristo y así caminar, Padre, y ante las presiones de este mundo, Señor, que nos seducen y que nos invitan a blasfemar tu nombre con una mirada, con actos de deslealtad, con actos de desobediencia. A la luz de esta carta nos damos cuenta que estas cosas son importantes para ti y que tú conoces nuestras obras. Señor precioso, que esta carta pueda consolar a los afligidos, pero que también pueda despertarnos a los consolados y nos invite a vivir una vida de fidelidad y de amor y de servicio para ti. Oramos esto y más en tu nombre, precioso Señor, y los semillosos decimos, así sea. Amén. Familia, respondamos a la invitación del Señor para participar de su mesa, recordando las palabras del Señor cuando, estando con sus discípulos, les dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos, mis hermanos, juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su primera carta: cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos, damos a conocer, proclamamos hasta que Él regrese. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Tomemos con gratitud y alabanza la copa. Gracias a Dios por su invitación para que participemos en su cena como hijos e hijas de Dios. Familia hermosa, sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y una de esas opciones es las comunidades. Son de manera virtual, en donde nos metemos un poquito más de lleno al texto y de manera conversacional compartimos lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. En esta ocasión estamos estudiando Apocalipsis. Y en nuestra célula Semilla también nos conectamos unos con otros, nos conocemos, nos servimos unos a otros y lo más importante, nos ponemos de acuerdo para servir a otros. Si aún tú no formas parte, envíanos un mensaje de texto al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nosotros te contactaremos inmediatamente para incluirte en una de nuestras comunidades virtuales. Hoy en Semilla Retro tenemos una joya musical compuesta originalmente en inglés por el cantante y productor Kirk Franklin. La canción se llama Cristo, ¿a quién he de buscar? Esta canción nos demuestra o refleja el enfoque cristocéntrico de la familia Semilla. Así como Jesús fue enviado por Dios el Padre, Él mismo nos envía a hacer luz a donde quiera que vayamos. Nos vemos en la semana, cada quien en su comunidad virtual. Gracias, bendito Jesucristo. Jesucristo, solo tú. Cristo, ¿a quién
Jesucristo. Cristo a quien he de buscar. Solo tú. Tú eres quien trae la sanidad a mis heridas. El que llenó mi soledad. Quien trajo a mi vida libertad. Solo en tus brazos, Señor. Solo en tus brazos es que puedo hallar el perdón que me hace descansar. Oh, solo tú. Jesucristo, solo tú me consuelas. Tú me consuelas. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y Señor, solo tú me perdonas. Tú me perdonas. Gracias. Gracias, Cristo. Solo tú me recibes, Señor. Tú me recibes. Gracias, Cristo. Y solo tú me transformas, Señor. Tú me transformas. Gracias, Cristo. Y solo tú nos perdonas, Jesucristo. Tú me perdonas. Gracias. Gracias, Cristo. Y solo tú nos consuelas, Señor. Tú me consuelas. Gracias, Cristo.